Dios lo bendiga, amado hermano en Cristo. Soy el hermano Potón Bevalo. Hoy me corresponde traerle una pequeña exhortación en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Le puse por título a este capítulo: La libertad en Cristo no lleva a satisfacer la carne. Bosquejo. Desde el versículo 1 a 15 vamos a ver la firmeza que debemos tener en nuestra libertad. Y desde el versículo 16 a 26 vamos a ver la lucha espiritual que se vive cuando queremos desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver la primera parte de este bosquejo. Desde el versículo 1 a 15 vamos a leer los primeros versículos. El versículo 1 dice así: Estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí vemos en ese versículo, no solamente es suficiente tener la libertad, sino mantenerse en esta libertad. Y aquí Pablo dice que debemos buscar la firmeza en la libertad. Estar seguro, estar firme. No tambalear. No pensar que hace falta algo adicional para estar seguro que estamos libres. Hay que estar firme en que el día que hemos abierto nuestro corazón a Cristo y le hemos invitado a ser nuestro Señor Salvador, en este día somos libres del pecado porque somos hijos de Dios. Aquí Pablo dice que hay que estar firme en esto y no volverse a estar sujeto al yugo de la esclavitud. Pablo aquí hace ver que estando en Cristo Jesús no existe ningún demonio o espíritu que nos podrá sujetarnos a la esclavitud, sino nosotros mismos. Uno mismo es el que decide a sujetarse a la esclavitud. Y aquí, ¿de cuál esclavitud está hablando aquí Pablo? A la esclavitud de la ley. Y aquí vamos a ver rápidamente, versículo 2, dice así: Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de las gracias habéis caído. Amado hermano, vemos en esos versículos un término: circuncisión. ¿Qué representa o qué significa la circuncisión para los judíos? La circuncisión era un pacto que Dios ha hecho con Abraham y su descendencia. Y el que no se circuncidaba era cortado del pueblo, o sea, que no hacía más parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, por cuanto esa persona ha violentado el pacto de Dios. Y podemos ver eso en Levítico capítulo 12, versículo 3. También hay un caso donde Dios llamó a Moisés para que regresara a Egipto a sacar a Israel de la esclavitud en Egipto, pero Moisés no había circuncidado a su hijo. Y vemos que la Biblia dice que el Señor le salió al encuentro para matarlo a Moisés. El Señor quiso matar a Moisés por no obedecer, por no practicar la circuncisión. Entonces, para el pueblo de Israel era muy importante la circuncisión. La circuncisión es una señal del pacto de Dios con su pueblo. No es el pacto como tal, sino una señal del pacto de Dios con su pueblo. Pero el pueblo de Israel ha manipulado la palabra. En vez de poner sus ojos sobre Dios,
pusieron más bien sus ojos sobre esas prácticas que eran solamente señales de lo que ya ellos son en Dios. Y cuando Jesús vino para establecer un nuevo pacto, que es a través de su sangre, que cualquiera que crea en Cristo Jesús es hijo de Dios, hace parte del pueblo de Dios como hijos de Dios. En lo que el pueblo de Israel desechó, el pueblo de Israel desechó a Jesús. Entonces aquí cuando Pablo decía aquí que el que se circuncida cae de las gracias, es porque en el siglo I todavía el pueblo de Israel, o los creyentes que creían en Cristo Jesús, creía o sentía en su corazón que le faltaba cumplir con la ley de la circuncisión, confundiendo la palabra de Dios. Y Pablo decía a ellos que el que practique eso está obligado a respetar toda la ley, y sabemos que nadie puede cumplir la ley. O sea, el que practica eso está obligado a respetar toda la ley, y sabemos que nadie puede cumplir la ley. Y Pablo dice que si usted se circunciden, usted cae de la gracia. ¿Por qué? No es porque la circuncisión era malo, porque Dios fue el que estableció la circuncisión por el pueblo de Israel. Incluso medicinalmente es sano. Pero Pablo dice eso porque lo hacían con el pensamiento de que la circuncisión añadía algo para que yo sea salvo. Ahí está el punto. Y si vemos el versículo 9, Pablo compara eso a una levadura. Versículo nos dice así: un poco de levadura leuda toda la masa. Esa expresión Jesús lo ha usado mucho, refiriendo a qué? A la hipocresía de los fariseos. Pero aquí Pablo lo usa para compararse con qué, con el hecho de querer circuncidarse cuando ya somos hijos de Dios, porque ellos lo hacían como algo adicional para sentirse seguro que son hijos de Dios. Entonces aquí Pablo aquí explica que un poco de levadura leuda toda la masa. Aunque circuncidarse no es malo, incluso medicinalmente sano, en el siglo I circuncidarse era como una levadura que podría contaminar la fe de la iglesia. Por eso que Pablo prohibió, por el Espíritu Santo prohíbe y hace entender que el que lo hace ya es caído de la fe, porque lo hacen pensando que eso complementaba la obra que Cristo ha hecho. Por eso que Pablo decía que el que se circuncidaba en el siglo I caía de la gracia. Vamos a ver versículo 13. Ahora bien, Pablo aclara que aunque estamos libres en el Señor, no podemos usar esa libertad para servir a la carne. Es como volver a esclavizarse. Es verdad, no me circuncido porque estoy libre en el Señor. No estoy obligado a respetar la ley del Antiguo Testamento, la ceremonia, los sacrificios, todo lo que se hace y está plasmado en el libro de Levítico. No estoy obligado a hacerlo porque estoy libre en el Señor. No porque yo no estoy obligado a hacerlo, que debo ahora hacer otras cosas que no agradan a Dios. Entonces Pablo dice que no debo convertir mi libertad o usar mi libertad para servir a la carne, más bien servir a Cristo Jesús. Yo estoy libre, no tengo que hacer muchas cosas para ser salvo, pero esa libertad que tengo no lo debo usar para servir a la carne. Eso que Pablo dice en el versículo 13. Dice así: porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muy importante, Pablo dice que la libertad nuestra debemos usarlo ¿en qué? En el amor, en amar. Yo estoy libre en amar, estoy libre en servir. Esa libertad que tengo en Cristo Jesús es para servicio, es para amar a mi Dios y amar a mi prójimo.
es para servir. En ese sentido debemos usar la libertad en Cristo Jesús. No para servir la carne, sino para amar y servir el cuerpo de Cristo. Vamos a ver la segunda parte de ese bosquejo, desde el versículo 16 a 26. Dice así, versículo 16 a 18. Digo pues, andad en espíritu y no satisfaced los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Interesante eso. Pablo aquí hace entender que cuando uno es nacido de nuevo, hay una lucha. Hay una lucha en nosotros. Hay lucha precisamente porque somos nacidos nuevos. La gente del mundo no tiene luchas. Ellos hacen lo que le manda la carne. No hacen lo que le manda el espíritu, porque no tiene el espíritu de Dios en ellos. Entonces no hay lucha. Nosotros, como todavía vivimos en la carne y tenemos el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero Pablo nos dice la solución. La solución es dejarnos guiar por el espíritu. O sea, tú eres el que decide quién va a ganar en esta lucha. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te dirija, el espíritu gana sobre la carne. Pero cuando tú te dejas llevar por libertinaje, la carne gana sobre el espíritu. Aquí el que decide la victoria eres tú. Cuando tú aceptas o te dejas guiar por el Espíritu Santo. Entonces, desde el versículo 19 a 23 hay un contraste entre ¿qué? Entre las obras de las carnes y el fruto del Espíritu. Pablo hace ese contraste y vemos que son opuestos. Son opuestos. Lo que hace la carne va en contra de lo que quiere el Espíritu. Vamos a ver lo que quiere el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos luchan contra ¿qué? Contra los deseos de la carne, que viene plasmado desde el versículo 19 a 21. Entonces, en el desarrollo del fruto del Espíritu hay una lucha. Se desarrolla una lucha, una pelea. Y nosotros somos los que tomamos la decisión de dejarnos guiar por el Espíritu para que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en nosotros. Vamos a leer versículo 25, 26, con ese culminamos. Dice así: si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos uno a otro, envidiándonos unos a otros. Interesante ese dos versículos. Decir que vivo en espíritu. Nosotros, los hijos de Dios, vivimos en espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Vivimos en espíritu porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero eso debe influenciar o afectar nuestra conducta y carácter y acciones. Porque si yo digo que yo vivo en espíritu, mi carácter, mis acciones, mi conducta debe reflejar que yo vivo en espíritu. Muy importante eso. ¿A través de qué? A través del fruto del Espíritu que acabamos de leer ahora. Bueno, amados hermanos, con esto terminamos con esta pequeña exhortación de la palabra. Voy a orar para que el Señor nos ayude a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu palabra. Te ruego, Señor, en esta mañana que tú nos llene de tu gracia y tu poder. Dios, obra en nuestras vidas, Señor. Queremos dejarnos guiar por ti, Señor, para dar el fruto del Espíritu, para desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, Señor Dios. Dejar que tú puedas mover en nosotros, Señor Dios, aleluya. Queremos estar firme en la libertad, pero no queremos usar nuestra libertad para servir a la carne, sino para servir al cuerpo de Cristo, para amar, Señor. Te damos gracias, Señor Padre, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.